Listo. Muy bien. A ver, vamos a comenzar con la clase. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes, jovencitos. A ver. Un momento, por favor. Ya. Muy bien. Listo. Ya estamos, en este caso, compartiendo la pantalla. Vamos a esperar que el archivo se descargue. Falta un poco nada más. Como les estaba mencionando, el tema del día de hoy, jóvenes, es el factor empresa. Vamos a hablar primero acerca de su definición. Vamos a hablar acerca de sus características, su clasificación. Ya es un tema bastante importante, no es difícil, es un tema muy sencillo y vamos a ver que me van a entender muy bien. ¿Ya? Un momento, jovencitos, está descargando en este caso el archivo, ahí está. A ver. A ver, vamos a ver en este caso que se pueda descargar bien el PowerPoint. Listo. Muy bien. A ver un momento. Bien, vamos a comenzar, jóvenes, con el tema el factor empresa. Bien, a ver, vamos a explicar lo siguiente. El factor empresa, ustedes saben que, o las empresas son las unidades de producción o agentes económicos, ¿no? Que lógicamente van a estar encargados de combinar o juntar los factores productivos, ¿sí? No te olvides, en este caso el factor empresa son las unidades de producción o agentes económicos que están encargados de juntar, ¿no? O combinar, en este caso, los factores productivos para crear bienes y servicios. Las empresas van a tener varios objetivos. Uno de sus objetivos es justamente la creación de bienes y servicios, combinar factores para crear bienes y servicios. Ese es uno de sus objetivos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva de que las empresas tienen varios objetivos, no solamente es uno, ¿sí? No solamente es crear, sino que van a buscar llegar más allá, que es intercambiar y luego obtener ganancias. Entonces se podría decir que las empresas tienen tres fines, ¿no? Un fin que es producir, el otro fin que es comercializar y el otro fin que viene a ser obtener ganancias. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a explicar en la siguiente diapositiva lo siguiente. A ver. Bien, como les estaba explicando, las empresas tienen tres fines, ¿no? El fin económico, el fin comercial o mercantil y el fin lucrativo. ¿Ya? Vamos a, eh, vamos a escuchar en este caso el audio, ¿ya? Vamos a escuchar este audio que es un resumen y luego yo les voy a explicar en este caso al detalle. A ver, escuchamos, jovencitos. Bien, veamos por acá los fines de la empresa. Las empresas tienen tres fines principalmente. Uno es el fin económico, que es producir bienes y servicios. Las empresas se van a constituir para producir bienes y servicios. Eso es el fin económico de las empresas. Además, las empresas tienen un fin comercial y el fin comercial de las empresas es el intercambio de bienes y servicios. Las empresas producen para vender, para intercambiar. Las empresas no producen para el consumo, sino producen para que sean estos productos vendidos, sean intercambiados. Entonces, no se olviden, el fin comercial es el intercambio de bienes y servicios. El fin económico es la producción de bienes y servicios. Ahora pasamos al tercer fin de las empresas, que es el fin lucrativo. Y el fin lucrativo quiere decir obtener ganancias. Las empresas se van a constituir, se van a formar justamente porque lo que se busca es obtener ganancias. Es decir, poder tener
ingresos de dinero, ¿sí? Ingresos disponibles después de haber realizado una actividad económica. Las empresas se van a constituir principalmente por su fin lucrativo. Las empresas no se constituyen por el fin económico o por el fin comercial, sino que se van a constituir, se van a formar principalmente por el fin lucrativo, es decir, buscan obtener ganancias. Y para eso van a hacer una serie de mecanismos, van a minimizar sus costos de producción para tratar de incrementar sus ganancias. Bien, a ver, vamos a explicar en este caso, ¿ya? ¿Por qué el fin lucrativo viene a ser el objetivo principal de la empresa? Vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Que hay oportunidades de poder ganar, ¿sí? Ojo, mira, ve. Una empresa se va a constituir cuando la empresa observa de que hay posibilidades de poder ganar en ese rubro, ya que si no hay posibilidades de ganancia en ese rubro, el proyecto simplemente no se va a realizar, no va a ser viable. ¿Se dan cuenta? Entonces, un proyecto va a ser viable cuando justamente hay posibilidades de ganancia. Entonces ahí vemos de que las empresas, la condición para que se pueda originar una empresa es justamente que sea lucrativo, o sea, que exista ganancias en ese proyecto. Bien, otra forma como se puede demostrar que el fin lucrativo es el más importante en una empresa es que cuando una empresa ya está constituida, para que la empresa pueda mantenerse con vida, ¿está bien? Para que no cierre, eh, una de las condiciones importantes es que esa empresa eh, tenga ganancias, ya que si la empresa ya no tiene ganancias, ganancia cero, ya no está ganando, entonces, ¿qué va a pasar? Muy bien, corre el riesgo de cerrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la existencia, la permanencia de una empresa va a depender, al final de cuentas, de su fin lucrativo. Si hay fin lucrativo, si hay ganancias, la empresa sigue existiendo. Y si no hay ganancias, ya no existe. Va a cerrar. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que se dice que las empresas tienen tres fines, claro, su fin económico que es crear bienes y servicios, buscan la creación de bienes y servicios, su fin mercantil o comercial que es producen justamente para intercambiar, para el comercio, y su fin lucrativo que es el obtener ganancias, ¿no? Entonces, el más importante viene a ser acá el fin lucrativo de las empresas. ¿Está bien? Listo. Muy bien, hasta ahí hemos trabajado los tres fines. Vamos a pasar a una partecita más importante que vendría a ser la clasificación de las empresas, jóvenes. ¿Cómo se clasifican las empresas? Y las empresas se van a clasificar en base a diferentes criterios, ¿sí? Veamos esta primera forma de clasificarlas, según el propietario, o sea, según quién es el dueño. Y según quién es el dueño, vamos a tener tres tipos de empresas. Empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Vamos a escuchar nuestro resumen y yo les voy a explicar luego con más ejemplos para que me puedan entender. ¿Ya? A ver, escuchamos. Bien, vamos a pasar en este caso a la clasificación de las empresas. Se van a clasificar en base a varios criterios. Veamos por acá, en base al propietario. ¿Cuántos tipos de empresas tenemos? En base al propietario. Tenemos empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Las empresas públicas vienen a ser aquellas empresas que el capital le pertenece únicamente al Estado. ¿Sí? Se van a llamar justamente empresas públicas. Ahora, estas empresas públicas no tienen fin lucrativo, ya que como ustedes saben, las empresas públicas que lógicamente le pertenecen al Estado, que acabo de mencionar, no buscan satisfacer las necesidades del mercado, sino lo que buscan es satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que no tienen un fin lucrativo, ya que no buscan obtener ganancias, sino buscan satisfacer las necesidades de la población. Ejemplo, Sedapal, Enaco. Enaco justamente es una empresa pública, empresa nacional de coca, y Sedapal en este caso vendría a ser la empresa pública que se encarga del servicio de agua potable y alcantarillado. Entonces no nos olvidemos de que las empresas públicas no tienen un fin lucrativo, se constituyen porque el Estado busca
satisfacer las necesidades de las personas. Pasamos a las empresas privadas y el capital le pertenece únicamente a particulares o privados. ¿Está bien? No le van a pertenecer al Estado. Ahora, las empresas privadas tienen un fin lucrativo. Como te dije hace un momento, lo que buscan es obtener ganancias. Buscan principalmente obtener ganancias. Entonces, ese es el fin, eso es lo que buscan justamente las empresas, ¿no? Obtener ganancias, ¿ya? Su fin lucrativo. Ejemplo, en el Gloria, el Banco de Crédito del Perú, son justamente empresas privadas, no le pertenecen al Estado y sus actividades las realizan porque están obteniendo o están buscando obtener ganancias. Las empresas mixtas, el capital le pertenece al Estado, ¿está bien? Y también a privados. Por lo tanto, no solamente le pertenece al Estado ni solamente a privados, sino que a ambos. Esas empresas como tal van a tener también un fin lucrativo, porque las empresas privadas o los privados no van a realizar en este caso actividades sin obtener ganancias. Lo que buscan es participar en actividades, pero también obtener ganancias. Ejemplo, Petroperú. Petroperú es una empresa mixta en la cual una parte de su capital está en manos del Estado y la otra parte de su capital se encuentra en manos privadas. Bien, vamos a explicar ahora, jovencitos, a ver. Miren, el resumen ya justamente ustedes tienen una idea de la diferencia entre las tres. ¿Está bien? Listo. Una empresa pública, lógicamente, no tiene fin lucrativo. ¿Por qué? Porque la empresa pública lo que busca es llegar al mayor número de población posible. Sedapal, si Sedapal sería privada, lógicamente las empresas privadas buscan ganancias, incrementaría, en este caso, la tarifa del agua. Si se incrementaría la tarifa del agua, lógicamente, Sedapal ganaría mucho más, pero mayor población se quedaría sin acceso al agua. Entonces, lógicamente, ¿no? Como Sedapal no es una empresa privada, el Estado lo que busca es llegar al mayor número de población posible. Por esa razón es que pone ciertos límites a los precios, ¿ya? Pone ciertos límites. Esa es justamente la naturaleza de una empresa pública, ¿no? Bien, las empresas privadas, lógicamente, tienen un fin lucrativo. Se van a constituir porque buscan obtener ganancias, ¿ya? Se van a constituir justamente porque buscan obtener ganancias. Mientras que las empresas mixtas vienen a ser a la par, ¿no? Es una empresa que la mitad del capital es público y la mitad del capital es privado. Entonces, se le va a llamar justamente mixta. Ejemplo, Petroperú. Antes Petroperú era una empresa pública y ahora luego se convirtió en una empresa mixta, ¿no? Una empresa mixta, en la cual sí hay participación privada y como los privados lo que quieren es obtener ganancias, por esa razón, en este caso el Estado va, eh, bueno, Petroperú va a tener cierto incremento de sus precios o va a buscar cierta manera como obtener mayor ganancia, ¿ya? Eh, Además, les iba a comentar lo siguiente, ¿no? Hay empresas también consideradas paraestatales. Las empresas paraestatales son aquellas empresas que tienen mayor cantidad de capital que una empresa mixta. En una empresa mixta es 50-50, ¿ya? 50% del Estado, 50% de privados. O 50 a menos, ¿sí? De 50 a menos. Pero una empresa paraestatal, el Estado tiene más del 50% de las acciones de la empresa. O sea, el Estado no tiene 50, sino el Estado tiene 60%, digamos. 60% y 40% tiene los privados. O el Estado tiene el 70%, 80, 90 y el resto los privados. Eso es una empresa paraestatal, en la cual el Estado tiene mayor número de acciones que el privado. En cambio, una empresa mixta no es así. Es 50-50 o si no el Estado tiene menos de 50%. ¿Ya? Ojo, mira, en una empresa mixta el Estado tiene 50-50 o menos de 50% de las acciones tiene el Estado. Por eso justamente se le va a denominar mixtas. Muy bien, vamos a pasar a otra forma de clasificar a las empresas, ya no en base al propietario, a quien le pertenece, sino en base al tamaño. Y en base al tamaño, jóvenes, vamos a tener
esta clasificación, mira, ve. Vamos a ver cómo se clasifican tomando en cuenta el número de trabajadores y tomando en cuenta las ventas que realizan en todo el año, ¿ya? Según el volumen de ventas y por acá según el número de trabajadores. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con el audio. ¿Está bien? Van a ustedes entender de forma rápida esa clasificación y luego yo les explico de otra manera. A ver, comenzamos. Otra forma de clasificar en este caso a las empresas sería según el tamaño, es decir, según el número de trabajadores y según el número de ventas al año. Veamos. Según el número de trabajadores tenemos micro, pequeñas, medianas y gran empresa. Se va a considerar una empresa, microempresa, cuando el número de trabajadores es menor o igual a 10 trabajadores y lógicamente mayor a 0, ¿no? Es decir, tiene de 1 a menor o igual a 10 trabajadores. Si una empresa va a ser considerada pequeña cuando el número de trabajadores no pasa de 50 unidades, de 50 trabajadores, y es mayor a 10. Se va a llamar en este caso mediana empresa cuando esta empresa, el número de sus trabajadores no pasa de 250 trabajadores y es mayor a, tiene más de 50 trabajadores. Y se va a llamar gran empresa aquella empresa que tiene más de 250 trabajadores. Ahora, según las ventas anuales, según cuánto esta empresa vende al año, va a ser considerada microempresa, aquella empresa que sus ventas es mayor a 0, lógicamente, y es menor o igual a 150 UITs. No nos olvidemos que la UIT, la unidad impositiva tributaria, es 4.400 actualmente. Se va a considerar pequeña empresa, aquella empresa que sus ventas al año pasan de 150 y es menor o igual a 1.700 UITs. Se va a llamar mediana empresa, aquella empresa que tiene en este caso más de 1.700 UITs y menor o igual a 2.300 UITs. Se va a llamar gran empresa, aquella empresa que vende más de 2.300 UITs al año. Muy bien, entonces no nos olvidemos además que la UIT es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante un decreto supremo que el presidente lógicamente va a emitir. Bien, vamos a explicar esto, a ver. Ya sabemos en este caso, según el número de trabajadores y según las ventas al año, cómo se clasifican, ¿verdad? Pueden ser de 4 tipos, de 4 tamaños. Bien. Ahora, primero vamos a explicar acá, ¿qué es la UIT? Vamos a cambiar acá de color para que puedan ustedes ver mejor. A ver, la UIT es la unidad impositiva tributaria. ¿Está bien? Mira, la unidad impositiva tributaria. Ahora, es un valor de referencia. Ojo, jovencitos, ¿eh? Es un valor de referencia. ¿Y para qué sirve? Sirve justamente para determinar multas, para determinar impuestos, para determinar justamente clasificaciones. En este caso estamos utilizando la UIT para una clasificación, mira, ve. ¿Sí? Bien. También se usa para calcular multas, ojo, ¿ah? Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Digamos, tú tienes tu empresa y has cometido algunas infracciones tributarias. Entonces, digamos que la SUNAT va a multarte, ¿no? Te va a multar y la multa, la SUNAT la expresa en UITs. Ejemplo, te puedo decir, la multa es 2 UITs. Como tú sabes que la UIT actualmente es 4.400, entonces 2 UITs sería 8.800. ¿Te das cuenta? Entonces, la multa te permite, o la UIT te permite calcular la multa. Bien, este valor de la UIT tiende a cambiar en 50 o en 100 soles cada año. O también hay años en los cuales se puede mantener. ¿De qué depende, profe, el valor de la UIT? Depende de cómo le fue a la economía nacional. ¿Ya? Ahora, quién es el que incrementa este valor o quién es el que determina ese valor? Es determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el MEF. El MEF es el que va a determinar este valor. ¿Ya? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego va a ser legalizado con una norma llamada Decreto Supremo. Es decir, el presidente de la República la va a legalizar con Decreto Supremo. ¿Te das cuenta? Listo. Bien, entonces ahora, según las ventas al año, una microempresa lógicamente va a ser aquella empresa que ha vendido al año no mayor a 150 UITs.
profe, para tener cierta idea, ¿a cuánto equivale 150 UITs? Multiplicamos, bueno, 150 por 4.400 y nos sale 660.000. O sea, va a ser micro aquella empresa que vende al año menor o igual a 660.000 soles. ¿Está bien? Listo. Ahora, y por el otro extremo, una gran empresa. Bien, dice 2.300 UITs, mayor a 2.300 UITs. Para saber a cuánto equivale 2.300 UITs, multiplicamos igual, ¿no? 2.300 por 4.400. Y nos sale 10.120.000. Entonces, una empresa va a ser considerada gran empresa cuando sus ventas al año pasan los 10.120.000 soles, mira, ve. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos hablando de unas empresas gigantescas, pues, ¿no? Son 10 millones, mira, ve. Mientras que por el otro lado la micro son 660.000 al año, nada más. Bien, ahora, te voy a hacer una pregunta y quiero que tú te detengas y analices un poquito. ¿Ya? Mira, analices un poquito. La empresa Churrito Sac, ¿está bien? La empresa Churrito Sac tiene 40 trabajadores. ¿Está bien? Mira, tiene 40 trabajadores y sus ventas al año es de 1.800 UITs. Pregunta, ¿qué tamaño tiene esa empresa? A ver, jovencitos, tiene 40 trabajadores y sus ventas al año es de 1.800 UITs. ¿Cuál es el tamaño de esa empresa? A ver, ¿quién me dice? Ya, muy bien, por ahí dice mediana, pequeña. A ver, mediana, pequeña, mediana, mediana, mediana. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, a ver. Ya, muy bien, por ahí están respondiendo más. Ya, bien. Entonces, mira, yo te he dado un caso especial, ¿no? Un caso especial en el cual no coincide el número de trabajadores con las ventas al año en cuanto a la clasificación del tamaño, ¿no? No coincide. Entonces, profe, si no coincide, ¿qué hago? ¿Cuál es lo que prima? ¿Cuál es lo que vale más sobre el otro? ¿El número de trabajadores o las ventas al año? Bien, para eso, para saber cuál es lo que prima, si son los números de trabajadores o las ventas al año, hay que saber, hay que determinar en base a qué se pagan los impuestos. ¿Los impuestos se pagan en base al número de trabajadores o en base al número de ventas anuales? Entonces los impuestos se van a pagar en base a las ventas al año. ¿Te das cuenta? En base al volumen de ventas se van a pagar los impuestos. Por lo tanto, lógicamente, ¿no? Lo que va a primar son las ventas anuales. Por lo tanto, en ese ejemplo, la empresa sería una mediana empresa. ¿Te das cuenta? Porque tiene 1.800, entonces está dentro de la mediana. Puede ser que según el número de trabajadores sea pequeña, pero lo que manda es las ventas al año. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron? Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿ya? A ver, vamos a ver otra clasificación de las empresas. Y ahora vamos a hablar según el aspecto jurídico. Según el aspecto jurídico, vamos a tener empresas, a ver por acá, individuales y empresas y sociedades mercantiles. ¿Cuál es la diferencia? A ver, son dos grupos. Uno, empresas individuales y otro son las sociedades mercantiles. Las empresas individuales son aquellas empresas que tienen como propietario a una sola persona. ¿Bien? Una sola persona es el propietario de esta empresa. Mientras que las sociedades mercantiles son aquellas empresas que tienen de dos propietarios a más y en la cual ya se les va a llamar socios. Por eso se dice ahí sociedades mercantiles. O sea, todos estos tipos de empresas tienen de dos propietarios a más. ¿Está bien? Listo. Mientras que por acá tienen estos dos tipos de empresas tienen un solo propietario. Por eso se les llama empresas individuales. Bien, vamos a en este caso a escuchar el resumen y luego vamos a explicar al detalle. ¿Ya? A ver, escuchamos. Vamos a hablar acerca del factor empresa. Las empresas
Pueden ser individuales o empresas o sociedades mercantiles. Las empresas individuales son aquellas que tienen un solo propietario. Y tenemos de dos tipos: empresas unipersonal y empresa individual de responsabilidad limitada. Una empresa unipersonal tiene un solo dueño. El dueño tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a las obligaciones de la empresa hasta con sus propios bienes. Ejemplo, son los negocios bastante pequeños, como una bodega, una peluquería, etc. La empresa individual de responsabilidad ilimitada, EIRL, tienen un solo dueño, tienen responsabilidad limitada, es decir, solamente responden hasta el capital que tiene la empresa. Las deudas de la empresa no son asumidas con los bienes del propietario, sino con los bienes de la empresa. No afecta a los bienes del propietario. La razón social lleva su nombre del dueño y al final se agrega EIRL. Ejemplo, pueden ser las boticas, la ferretería, las bodegas también, etc., ¿no? Bien, miren, vamos a explicar ahora lo siguiente. Ya saben ustedes que hay dos tipos de empresas individuales, unas unipersonales y las otras las EIRL. La diferencia es que la unipersonal tiene responsabilidad ilimitada, mientras que una EIRL tiene responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir responsabilidad ilimitada? Te explico, mira, ve. En este caso, estos pequeños negocios, el capital de la empresa es el mismo que el capital que el dinero del propietario. Es lo mismo, no hay una diferencia ahí. O sea, mira, ve, cuando la empresa tenga una deuda, digamos que la empresa ha quebrado, ¿sí? Y la empresa tiene deudas, esta deuda de la empresa se tiene que pagar lógicamente, ¿no? La empresa tiene que pagarla. Muy bien, digamos que se va a pagar con el dinero que tiene la empresa, pero ¿qué pasaría si es que faltaría aún? O sea, se ha utilizado el dinero de la empresa para pagar la deuda, pero digamos, ¿qué pasaría si aún falta la deuda? Aún queda deuda. Entonces ahora el propietario tendría que poner desde su propio bolsillo para pagar esa deuda, mira, ve. Te das cuenta que como tiene responsabilidad ilimitada, esa responsabilidad está llegando incluso hasta el mismo propietario, ¿no? En la cual el propietario va a tener que pagar eso de deuda hasta con sus propios bienes, hasta con su propio dinero va a tener que pagar la deuda, mira, ve. Una deuda que es de su empresa. ¿Te das cuenta? Listo. Muy bien. Entonces, de esa manera, jovencito, se puede explicar la responsabilidad ilimitada. ¿Está bien? Eh, veamos por acá. Las EIRL, las EIRL tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Quiere decir que las responsabilidades que pueda tener esta empresa ya no afectan el dinero del propietario, ya no afectan los bienes del propietario. Y hay una clara diferencia entre lo que es el dinero del propietario y el dinero de la empresa. Por ejemplo, ¿no? En este caso, si la empresa tiene una deuda, la empresa se encarga de pagar esa deuda, ¿sí? Pero si faltaría en este caso pagar la deuda, si faltaría aún, ya eso no afecta el dinero que tiene el propietario en su bolsillo. Ya no afecta ya. ¿Te das cuenta? Porque hay una clara diferencia entre lo que es el dinero de la empresa y el dinero del propietario, ¿sí? Y además no te olvides que es responsabilidad limitada. Por esa razón ya no afecta a los bienes del propietario. Entonces ahí está la gran diferencia entre lo que es una responsabilidad ilimitada y limitada. Bien, en este caso las CIRL, lógicamente van a llevar el nombre, son los pequeños negocios, las bodegas, las boticas, las ferreterías, las empresas unipersonales de igual manera, ¿no? Justamente son las bodegas, ¿no? Las peluquerías, ¿no? Son pequeños negocios. La razón social de las EIRL justamente lleva el nombre del propietario y al finalizar se agrega EIRL, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada. Bien, ¿qué es la razón social y qué es el nombre comercial?
Eso te voy a explicar en este caso. A ver, la razón social es el nombre legal de la empresa. Es como la ley lo conoce. ¿Está bien? Mientras que el nombre comercial es como en este caso el público lo conoce. Cómo el público va a conocer esa empresa. Mientras que la razón social es como la ley conoce esa empresa. Por acá me dice el profe, la persona natural puede tener una empresa individual, unipersonal, perdón, mientras que la jurídica puede optar por unas EIRL. Ya, vamos a explicar esto, ¿ya? Las empresas, las personas naturales, ¿sí? Las personas naturales pueden tener en este caso una unipersonal, una empresa unipersonal. eh, las empresas, las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas, lógicamente, ¿no? La diferencia básica entre una persona natural y una persona jurídica es que la persona natural, primero el RUC va a comenzar con 10, ¿sí? Con 10, luego viene su número de DNI, ¿no? En cambio, de una persona jurídica, ya el número del RUC ya comienza con 20, ¿está bien? Comienza con 20 y luego ya viene su DNI. Ahora, una persona natural, ¿sí? También podemos tener personas naturales con negocio, ¿ya? Podemos tener justamente personas naturales con negocio. Y así como también podemos tener personas naturales sin negocio, ¿sí? Las personas naturales sin negocio, por ejemplo, pueden ser las personas que reciben recibo por honorarios, mientras que las personas naturales con negocio son aquellas personas que, lógicamente, ¿no? Son independientes, pero que tienen un negocio. Ahora, estas personas naturales pueden tener en este caso pueden tener una empresa unipersonal, ¿sí? Eh, Así como también podrían tener en este caso unas EIRL, ¿ya? Podrían tener una EIRL también. En cambio, las personas jurídicas ya estamos hablando de, son personas que, por ejemplo, ¿no? Van a tener eh, que registrarse, ¿sí? Van a tener que registrarse como tal en la SUNAT, como personas jurídicas. Ya es una diferencia, ¿no? Entre lo que es la persona y lo que es justamente la empresa, y hay una clara diferencia, ¿sí? Como les dije, en este caso la persona natural es justamente el nombre y apellido, ¿no? Mientras que la persona jurídica ya viene a ser en este caso la constitución, ¿no? De la empresa. ¿Está bien? La empresa ya vendría a ser una persona jurídica. Ahora, esta empresa, por ejemplo, puede ser una IRL también, ¿sí? Puede ser una IRL. Lógicamente, ¿no? Las personas jurídicas ya la posibilidad de que sean diferentes tipos de empresas es mayor, ¿no? Por ejemplo, una persona jurídica puede ser una sociedad colectiva, justamente que la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, puede ser en comanditas, etcétera, ¿no? Pero una persona natural ya no podría ser colectiva, en comandita, pues no, ya no podría tener esos tipos de empresas ya, ¿sí? Esos tipos de empresas ya se configuran como personas jurídicas, ¿ya? Personas jurídicas. Ya se está hablando de toda una colectividad ya. Ya no se habla solamente de una sola persona, sino de una colectividad, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a explicar acá las sociedades mercantiles. Como les dije, en este caso son los socios, son empresas que tienen de dos propietarios a más, ¿ya? Tienen de dos propietarios a más. Veamos, a ver. Las sociedades colectivas, jovencitos, primero tienen de dos socios a más, ¿está bien? Tienen dos a más socios. Los socios son conocidos, o sea, pueden ser amigos o familiares. ¿Por qué, profe, son conocidos por lo general los socios de una sociedad colectiva? Te voy a explicar por esto, mírame. Por esta razón. Los socios dice que tienen responsabilidad ilimitada. Tú ya sabes a qué se refiere a responsabilidad ilimitada. Y solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Un ejemplo. Digamos que
esa sociedad colectiva tiene 4 socios, ¿ya? Digamos que tiene 4 socios. Si uno de los socios, en este caso, digamos, se ha quedado sin dinero, no tiene absolutamente dinero, ¿ya? Se ha quedado con 10 céntimos, digamos que esta empresa tiene deudas. Entonces, eh, los socios tienen que afrontar las deudas, ¿ya? Tienen responsabilidad limitada, entonces tienen que afrontar las deudas. Por lo tanto, los 3 socios tienen que hacerse cargo por esa deuda. E incluso tienen que responder por la parte de la deuda que le corresponde al otro socio que se ha quedado sin dinero. Entonces, como tienen que responder por la parte de la deuda que le corresponde a los socios, al socio que se ha quedado sin dinero, entonces, en este caso, jovencitos, por eso se dice que es solidaria. ¿Te das cuenta? Listo. Muy bien. Pasamos a las empresas en comanditas. A las empresas en comanditas. Y las empresas en comanditas tienen 2 tipos de socios, los socios colectivos y los socios comanditarios. Los colectivos, ellos van a ser los propietarios de la empresa, ellos van a aportar trabajo principalmente y además tienen responsabilidad ilimitada, es decir, ellos se van a hacer cargo ya de las deudas quizás en un futuro que pueda tener la empresa de forma ilimitada. Mientras que los socios comanditarios, ellos aportan capital, solamente aportan capital y tienen responsabilidad limitada. Es decir, si han aportado el 20% del capital, entonces solamente van a responder por el 20% de la deuda, ¿no? ¿Sí? En todo van a responder por el 20%. Si tienen el 10%, para todos será el 10%. ¿Sí? Muy bien. Las empresas en comanditas es la única empresa que tiene 2 socios diferentes, mira, ve, colectivos con responsabilidad ilimitada y los comanditarios con responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL, tienen como máximo 20 socios. Ahora, todos los socios tienen responsabilidad limitada. Justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Responsabilidad limitada, mira, ve, su mismo nombre lo dice. Ahora, todos los socios aportan el capital por igual. En este tipo de sociedades, todos los socios van a aportar la misma cantidad de capital. ¿Está bien? La razón social lleva cualquier nombre. Va a llevar cualquier nombre. Es decir, le van a poder colocar cualquier nombre al nombre, en este caso, a la razón social de la empresa. Y al finalizar, lógicamente, tiene que ir SRL. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bien, pasamos en este caso a la sociedad civil. Y la sociedad civil, jovencitos, es el acuerdo de varias personas que aportan bienes y servicios para el ejercicio personal de una profesión o oficio. En este caso, mira, estas son un tipo de sociedades en la cual el rubro de esta sociedad va a estar determinada por la profesión o por el oficio de los socios, de los propietarios. Ejemplo, estudio de abogados. Es, Justamente se va a generar un estudio de abogados debido a que los socios, lógicamente todos ellos son abogados. Entonces el rubro de la empresa está determinada por la profesión o el oficio de los socios. Por acá, los estudios de contadores, de igual manera, ¿no? Sociedad civil. Bien, pasamos ahora a las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas son de 2 tipos, sociedad anónima cerrada y abierta. Las cerradas son las SAC. El número de socios es como máximo 20 socios. El capital de la empresa se divide en acciones, ojo, solamente de las sociedades, solamente el capital de las sociedades anónimas, sean cerradas, abiertas o simplemente sociedades anónimas, su capital se va a dividir en acciones, solamente de este tipo de empresas. Las demás empresas que hemos trabajado hace un momento no tienen acciones. Ojo, no tienen acciones. ¿Sí? Listo. Seguimos a ver.
Los socios tienen diferentes cantidades de acciones, claro que sí, van a comprar diferentes cantidades de acciones. Ahora, así como tienen diferentes cantidades, los socios tienen responsabilidad limitada. Solamente van a responder por la cantidad de acciones que tienen en su poder. ¿Está bien? Listo. Las acciones no se van a poder vender en la bolsa de valores. Ese tipo de acciones no se pueden vender en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque si se venderían en la bolsa de valores, digamos, cualquier persona que compra esta acción ya se convertiría en socio de esta empresa. Pero entonces, si cualquier persona se va a convertir en socio, ya no se estaría cumpliendo la denominación de cerrada, un círculo cerrado. ¿Te das cuenta? Por esa razón es que estas acciones de las sociedades anónimas cerradas no se venden en la bolsa de valores, en el mercado de valores. Bien, la razón social de la empresa lleva cualquier nombre y al finalizar se agrega S.AC, SAC. Una sociedad anónima abierta tiene como mínimo, ojo, como mínimo 750 socios. Esto ya estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? El capital de la empresa, lógicamente, se divide en acciones. Los socios tienen responsabilidad limitada, lógicamente, ¿no? Van a responder según la cantidad de acciones que tienen. Las acciones de estas empresas sí se van a vender en la bolsa de valores. Ojo, sí se venden en la bolsa de valores. ¿Ya? Las acciones de estas empresas se tienen que registrar en la Superintendencia de Mercado de Valores y después ya se van a poder vender en el mercado de valores. La razón social lleva cualquier nombre y al finalizar se agrega S.A, ¿no? Sociedad Anónima Abierta. También existen sociedades anónimas nada más, sin, sin, sin colocar ahí cerrado o abierta, sociedad anónima simplemente. Y son aquellas sociedades que el número de socios es mayor a 20, más que una SAC y menor que una abierta, ¿no? Menor a 750. Las sociedades anónimas tienen mayor a 20 socios y menor a 750 socios. Están en el medio. ¿Está bien? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí vamos a pasar a tu pregunta, a ver por acá. Número uno, bueno, acá está marcado. Dice, si una empresa observa que su nivel de ventas se incrementó en 10%, sin tener mejoras en su rentabilidad, evidencia que cumplió, lógicamente, ¿no? Si ha vendido más, pero sin tener más ganancia, entonces lo que ha cumplido simplemente es su fin comercial o fin mercantil, esta empresa. Dos, es aquella empresa cuyos socios tienen diferentes responsabilidades. Allá, ¿qué socios, qué empresa tenían dos tipos de socios? Las encomanditas, ¿no? Tienen diferentes responsabilidades. Muy bien. Vamos a bajar a tu pregunta por acá, jovencitos, a ver. Pasamos a tus preguntas. A ver un momento. Vamos al Classroom. Ustedes son el aula 116, ¿no? Ya. A ver. A ver, economía 116. A ver, por acá. Listo, por acá estamos. Vamos a comenzar con la guía. A ver. A ver, listo. Vamos a, estoy subiendo en este momento la guía jóvenes para poder ingresar y terminando vamos a subir en este caso la práctica y el PPT, ¿ya? A ver un momento. Solamente voy a demorarme unos segundos nada más, que el Meet es un poquito lentito, a ver. Ahí está. Listo. Bien, jóvenes. Ya está la guía en el Classroom, ¿sí? La guía ya está en el Classroom. Vamos a ingresar para resolver las preguntas. Ahí está.
A ver, abrimos por acá. Muy bien. Comenzamos a ver. Problema número 1 dice, es aquella empresa donde, a ver, vamos a tocar más grande, listo, es aquella empresa donde el 100% del capital es aportado por el Estado. ¿Cómo se llama aquella empresa donde el 100% es aportado por el Estado? Empresa pública, ¿no? Claro, muy bien, empresa pública. Uno sería la D. 2. ¿Cuál de las siguientes empresas se caracteriza porque el Estado aporta más del 50% del capital? A ver, ¿qué empresa el Estado aporta más del 50%? La empresa paraestatal, ¿no? Claro, muy bien. En esas empresas el Estado aporta justamente más del 50%, ¿no? Listo. A ver, pasamos al problema 3. En esta empresa el 100% del capital es aportado por el sector privado. Si el 100% es del privado, entonces lógicamente, ¿no? Se va a configurar como una empresa privada. Bien, 3 sería la B. 4 dice es aquella empresa en donde el 50% o menos del capital es aportado por el Estado. Dice que el 50% es aportado por el Estado o menos del 50%. ¿Cómo se va a llamar esa empresa? Empresa, ¿te acuerdas o no? A ver, ¿qué están marcando ustedes? Muy bien, jovencitos, excelente. Empresa mixta, ¿no? Muy bien. Problema 5. Dice, a ver, ¿cómo se denominan las utilidades que reciben las acciones? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo se llaman las utilidades, o sea, lo que gana una acción? Digamos, yo tengo una acción de una empresa, ¿yo qué ganaría teniendo esta acción en mi poder? A ver, ¿cuál sería la clave? Ganancias, dividendos, superávit, beneficios. A ver, ¿qué marcan ustedes? La B. Muy bien, jóvenes, los dividendos. El dividendo es una pequeña partecita de las utilidades, ¿sí? Y los dividendos se calculan justamente, ¿no? Dividiendo las utilidades entre el número de acciones que tiene la empresa. Entonces, si dividimos las utilidades entre el número de acciones, vamos a saber cuánto está ganando cada acción. Y eso que gana cada acción se llaman dividendos. ¿Está bien? Muy bien. 6. Son especialistas en la compra y venta de acciones en la bolsa de valores. A ver, ¿quiénes son los especialistas en compra y venta de acciones en la bolsa de valores? Agentes de bolsa, accionistas, especuladores o abogados. Muy bien, jovencitos, quienes son especialistas son las sociedades agentes de bolsa. Los agentes de bolsa. Sociedad agente de bolsa son empresas intermediarias que te van a facilitar, ¿no? Digamos, una persona va al mercado de valores, quiere comprar acciones, pero no sabe qué acciones comprar. Entonces puede ir a una sociedad agente de bolsa y lógicamente va a ser un intermediario, ¿no? Va a buscar por ti y te va a cobrar luego una comisión. 7. Dentro de una sociedad en comandita son los socios que aportan el capital. ¿Ya? A ver, dentro de una comandita dice que son aquellos socios que están aportando el capital. Ahí, muy bien. Como te mencioné, ¿no? Los que aportan el capital se les va a llamar capitalistas, ¿sí? Pero también reciben otro nombre, comanditarios, ¿no? Muy bien, van a ser justamente los socios comanditarios. 7 sería la B. Bien, 7B. Acá era la A, no te olvides, ¿ah? 6, avión. Acá 7, la B. Bien, pasamos en este caso al problema 8. Dice, en una sociedad en comandita, es el socio que aporta la capacidad empresarial. A ver, dice que es el socio que aporta la capacidad empresarial, o sea, la parte administrativa, ¿no? Muy bien, ¿qué socio aportaba la parte empresarial o administrativa? Quien se encargaba en este caso de la parte operativa era el socio colectivo, ¿no? Socio colectivo o comanditado. ¿Está bien? Listo. 8 sería
la B. Problema 9. La responsabilidad es solidaria. Sus socios responden hasta con su patrimonio personal. En las empresas, a ver, dice que la responsabilidad es solidaria. Allá eso solamente puede ser una colectiva o una encomendita. Y además dice sus socios responden hasta con su propio patrimonio. Como dice sus socios, entonces quiere decir que es una colectiva, ¿no? Porque si no diría, tienen dos tipos de socios o uno de sus socios. ¿Te das cuenta? Si diría uno de sus socios, ahí sí podría ser que hay dos tipos, no sería la comandita, ¿no? Pero como dice sus socios nada más, muy bien, eso hace referencia a las colectivas. 10. Señale la alternativa que no sea característica de las empresas privadas puras. A ver, una característica que no sea, ¿no? ¿Qué alternativa no es una característica de las empresas privadas puras? A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Sería en este caso la B, ¿no? ¿Los trabajadores administran las ganancias? No, pues no. En una empresa privada los trabajadores no administran las ganancias. Quien administra es justamente el propietario, ¿no? El empresario. 10 sería entonces acá la B. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí vamos a culminar con los ejercicios. Quiero saber si tienen algunas preguntas. A ver. ¿Hay algunas preguntas, jovencitos? A ver, quiero que formulen sus preguntas. Mientras yo voy subiendo en este caso la práctica. ¿Ya? A ver, vayan formulando sus preguntas por el Meet, ¿sí? O pueden en este caso prender el micro y mencionarme sus preguntas, ¿ya? Acá me voy a demorar solamente unos segundos nada más en subir tus materiales. A ver, ¿no tienen preguntas, jovencitos? ¿No hay preguntas? A ver, ¿no hay preguntas, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo les ha quedado claro? A ver, jovencitos, pueden preguntar, jóvenes, ¿eh? A ver, no hay dudas, ¿verdad? ¿Todo claro, jóvenes? Bien, muy bien, jovencito. Entonces, fíjense que ya estoy subiendo el PPT, ya subí la práctica y simplemente me falta este PPT y que ya está en el Classroom. Listo. Muy bien, jóvenes. Ya tienen todos sus materiales de economía en el Classroom. A ver, ¿no hay preguntas? Profe, la diferencia entre el lucrativo y comercial. El lucrativo es obtener ganancias y el comercial es comercializar. Se produce para vender, para llevar al mercado y venderlo. Y el lucrativo es obtener beneficios, obtener ganancias. ¿Está bien? Y la ganancia justamente se obtiene a partir de la diferencia entre lo que es el ingreso menos el costo, ¿no? El ingreso menos costo, ahí justamente tenemos que la ganancia. ¿Ya? Muy bien. A ver, más preguntas, jovencitos. ¿Todo les ha quedado claro? Sí, ¿no? Listo. Muy bien, de nada, jovencitos. Vamos a culminar entonces con nuestra clase de economía. Tienes todos tus materiales en el Classroom y pasamos, en este caso, luego, a ver, ¿tenemos el mismo enlace? Sí. Bien, vamos a culminar acá con el curso de economía. ¿Está bien? Vamos a cerrar por acá la grabación. A ver, un momento.